Profe, pues vimos sobre, por decirlo así, la cultura o el arte del Mesolítico y el Neolítico. Paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿no es Eso, cierto? sí, señor, el Bueno, Paleolítico no me acordaba bueno, tanto. sí. El paleolítico, que es la piedra antigua sin pulimentar, el mesolítico, que está en medio del paleolítico, el neolítico y el neolítico. Esa es la introducción del arte, y ese es un arte que se da en las cuevas, en las cavernas, y va desde los 3000, algunos ubican el paleolítico en 40.000 años antes de Cristo, hasta 10.000 años antes. Luego de 10.000 a 7.000, 2.000 o 3.000 años, el mesolítico, y el neolítico del 7.000 al 4.000 a 5.000, 2.000, 3.000 años. Hacia el año 5.000 antes de Cristo aparecen lo que se llaman las culturas urbanas. La primera de ellas es Mesopotamia, ¿sí? ¿Ustedes saben esa palabra Mesopotamia qué quiere decir, muchachos? No, señor, no, no sé, no tengo claro. Meso es en medio. Hipótamos es ríos. Entonces, en medio de los ríos del Éufrates y el Tigris, que son los dos ríos que le dan el marco geográfico a Mesopotamia. ¿Quién me quiere ayudar a pasar hoy diapositivas, muchachos, imágenes? Comencemos con Mesopotamia precisamente. ¿Quién me sirve ahí de... Si quiere le vuelvo a ayudar, profe, otra vez. David, gracias, te agradezco mucho ahí, Fernando, muy amable. Listo, bueno, señor, ya entonces, Entremos Mesopotamia. ya voy a compartir pantalla, profe. Sí, David, tranquilo. Ahí tenemos precisamente el mapa de Mesopotamia, ¿no? Tal vez el último de arriba, de la hilera de arriba, el último, a la derecha, ese tal vez es como más claro, ¿no es cierto? Lo podemos ampliar, a ver. Ahí están precisamente los dos ríos que establecen todo es el Tigris, por un lado. Sí, ahí está. Arriba el Tigris y abajo el Éufrates. Ese es el territorio donde nace las primeras subculturas, la primera cultura urbana nace allí 5.000 años antes de Cristo. Allí aparece también la primera forma de escritura. El hombre descubre la primera forma de escritura. Miremos, David Fernando, miremos el sigurat, miremos, o arquitectura. Sí, si tú quieres arquitectura. De las cosas más importantes que en estas culturas aparecen, que nacen con esta cultura, es la arquitectura. Sobre todo la arquitectura de carácter religioso. Ahí vemos precisamente en esa segunda diapositiva que tú la estás señalando, ¿sí? Miremos, por ejemplo, ese castillo, ¿no? Este prácticamente es un zigurat, es una torre paralelepípeda decreciente, tiene una, dos, tres, tiene tres. De pronto hay una que tiene siete escalones, ¿sí? Pero bueno, para el análisis, esta no sirve, es una especie de pirámide escalonada, ¿sí? Decreciente, que tiene por objeto establecer una relación de los pisos o de los cielos que llaman ellos. Algunas culturas hablaban de 3, 4, 5, 6, otras de 7 cielos. Es decir, supuestamente el ser humano desaparece, muere, y para llegar al último cielo tiene que pasar por 3, 4, 5, 6 o 7 estaciones, llamémoslas así. Esas son estaciones de depuración del alma, etcétera. Entonces el hombre comenzó a creer en eso, y esas ideas, esa concepción sobre el más allá, sobre la vida, sobre la religión, sobre los dioses, que el hombre descubre los dioses, ¿no? Cree que hay seres superiores a él,
que le dieron la vida, que nos dieron la naturaleza. Entonces viene todo el concepto religioso de que si nosotros morimos, ¿no? Si nos hemos portado bien, nos dan una compensación y los dioses nos llevan al reino celeste, al cielo. Si nuestro comportamiento en la tierra ha sido regular, nos dejan de pronto en el purgatorio, ¿no? A mejorar, a purgar, precisamente eso se llama purgatorio, a purgar condena por un tiempo para perfeccionarnos, para arrepentirnos y una vez estemos totalmente saneados, subir al cielo. Pero algunos se van al infierno. Infierno quiere decir inferior, la parte, y el infierno supuestamente, como su nombre lo dice, su palabra, infierno es inferior, lo que está debajo de la tierra. Entonces, supuestamente desde un principio, desde hace 5.000 años, antes, porque estamos en el 2000, hace 7.000 años, o sea, 5.000 años antes de Cristo, el hombre empezó a creer que existían esos espacios espirituales, religiosos, ¿no? El cielo, el purgatorio, el infierno. La Iglesia Católica nos habla del limbo. El limbo supuestamente es donde van los niños que mueren sin haber sido bautizados, ¿sí? Como los judíos errantes, más o menos, a purgar a condena en el limbo, en fin. Y este es uno de los primeros templos, ¿no? Las primeras construcciones que el hombre hizo en homenaje, en primer lugar, a sus dioses, ¿sí? Y en segundo lugar, en la parte superior, el último piso, es el observatorio astronómico. Ustedes saben que los mesopotamios fueron unos diestros, expertos en astronomía. Entonces tenían encima del Sigurat, que era esa pirámide escalonada, que era prácticamente una arquitectura funébrica. Allí se enterraban los reyes, ¿cierto? Y en la última parte, en la parte más alta, había un pequeño observatorio astronómico que precisamente servía a los científicos mesopotámicos para estudiar el cielo, estudiar los diferentes astros, colocarles nombre, ver el curso de los astros, analizar la salida del sol, de la luna, comenzar a colocarle nombre a los planetas, Venus, Marte, etcétera. Fueron los mesopotámicos los primeros en establecer esa relación del ser humano terrenal con el cosmos, con el cielo, el firmamento. Entonces un sigurat es un monumento para el más allá, es como la tumba de los reyes. Allí se guardaban los restos de los reyes, porque en estas culturas se creía, sobre todo los reyes, eran representantes del Dios en la tierra, entonces tan pronto morían, tenían definitivamente que ser sepultados en un lugar sagrado, lejos del mundanal ruido, lejos de toda posibilidad de ser saqueada la tumba, para tener una vida eterna, perpetua, en el más allá. Entonces, estos templos, estas pirámides escalonadas, que es el Sigurat, fueron hechas con ese sentido. Es como la última casa, la última morada del ser humano, que en primer lugar lo perpetuaba eternamente su cuerpo, y obviamente su alma que vagaba salía y se iba a buscar a Dios, y una vez lo encontraba, regresaba el alma al cuerpo para vivir eternamente. Estas concepciones religiosas son concepciones ideológicas creadas por los hombres. Los hombres crean la religión, crean la matemática, la física, el arte. Todo es una creación humana. Entonces la concepción ideológica, ya 5.000 años antes de Cristo, el hombre creía en el más allá. Inclusive en el Neolítico, como ustedes saben, empezaron a hacerse los primeros enterramientos. Ya el hombre enterraba a los muertos porque creía que era necesario preservar el cuerpo, porque al preservar el cuerpo estaba preservando el espíritu, y el espíritu iba al cielo, buscaba la divinidad, se consagraba en Dios, y una vez obtenía ese premio, regresaba al cuerpo y descansaba eternamente. Por eso aparecen estas tumbas que preservan los cuerpos, esperando precisamente ese ciclo
espiritual que era importantísimos para ellos dentro de esas concepciones ideológicas que empezaron a crear, ¿no? Se dice que los siguras tenían colores, ¿no? Sobre todo 4 colores fundamentales, que son el amarillo ocre, que es el amarillo de la tierra, y el amarillo de la tierra, el amarillo ocre es el amarillo del ser humano, en tanto que el ser humano es un ser terrenal. Entonces el color del cuerpo o el color simbólico del hombre, de la muerte, era el amarillo ocre. Por eso inclusive se habla de enterramientos, es decir, meter o ubicar el cuerpo una vez muerto en la tierra. Eso dice enterrar, porque hay toda una concepción ideológica, muchachos. Nosotros venimos de la tierra y volvemos a la tierra. Esa concepción aparece, fíjate que ya en esta época, a los faraones, por ejemplo, no los enterraban, los sepultaban en estos grandes mausoleos, que para ellos era como la última morada, la morada divina, pero a los pobres los enterraban. Habría un hueco en la tierra y los enterraban, ¿no? Entonces, sin ataúd, nada cuestión. Más adelante, la cultura, la religión cristiana, retomando todas estas concepciones ideológicas anteriores al cristianismo, como esto de las religiones mesopotámicas, la egipcia, de estas culturas antes de la cristiana, que tuvieron una religión muy, por ejemplo, los egipcios tienen más de 300 dioses, los egipcios, era una religión politeísta. La iglesia, la religión católica, la cristiana, bebe y toma de estas culturas anteriores en los aspectos religiosos. Y entonces aquí vemos precisamente también la cultura cristiana entierra a la gente, porque es volver a la tierra. La Biblia nos habla precisamente que Dios creó al hombre, lo hizo de un muñequito de barro, hizo una figura de barro, de tierra, le insufló el aliento divino, ¡fua!, soplo, le dio espíritu y vida, ¿cierto? Eso nos dice la Biblia. Entonces nosotros venimos de la tierra y volvemos a la tierra, ¿cierto? La cultura peruana, la cultura inca, tiene una canción muy, muy hermosa y es Vasija de Barro. No sé si ustedes la conocen. ¿Sí? ¿Conocen esa canción, muchachos? Vasija de Barro. Es una canción peruana, ecuatoriana inclusive. La letra dice: yo quiero que a mí me entierren en una vasija de barro, ¿sí? Yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, dice la canción. Y allí aparece la urna funeraria, que son grandes vasijas de barro, de tierra, y el cadáver, una vez la persona moría, lo metían dentro de la urna. Esa urna simulaba, simbolizaba el vientre materno, o sea, volvía al vientre materno, pero el vientre materno es volver a la tierra. Era una vasija de barro, de tierra cocida. Entonces colocaban la tapa, enterraban a la persona en una vasija de barro. Esa vasija de barro era volver a la tierra, pero volver a la vez al vientre materno, ¿sí? Todo el arte aborigen y en general todo el arte tiene una profunda simbología y una significación muy profunda. A nosotros no nos han enseñado eso, pues yo quiero precisamente con ustedes conversar sobre estas cosas y que entendamos que la expresión artística es una expresión simbólica de pensamiento, es una estructura ideológica, ¿no? Que las formas, el color, la línea, la temática, todo tiene una concepción ideológica y fundamentalmente religiosa, especialmente religiosa. Entonces, una de las grandes invenciones del hombre y de los grandes aportes fue la arquitectura. Y de las más importantes arquitecturas, no la arquitectura civil, que es las casas para vivir, que son importantes, sino es la arquitectura religiosa y la arquitectura funébrica. O sea, los mausoleos, las tumbas, las pirámides, en este caso en Mesopotamia, el zigurat, que es una pirámide truncada, escalonada mejor, ¿cierto? Que en Egipto se va a convertir en una pirámide como las que vamos a ver aún más adelante. Entonces, muchachos, aquí hay otro zigurat
en la fila de abajo, la segunda imagen, David, en la otra, en la arribita, en la fila, esas. Ese es otro Sigurá, ¿no? ¿Cuántos cuerpos tiene? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuerpos. Los números tenían toda una simbología, ¿no? El 7 hará alusión a qué, muchachos. ¿A qué hará? ¿7 días? ¿Cómo? ¿7 días? El 7 tiene relación con los 7 días de la semana, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ustedes saben que aquí precisamente en Mesopotamia se empezó a contar, la primera escritura aparece acá, y a cada número se le daba una simbología muy especial, ¿no? 1 para alguna religión es el Padre, 2 es la Madre, 3 es el Hijo, o sea, el número 3, la triada es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay eneadas, o sea, 6 números, dos ternas o 2 triadas forman una eneada, 6, ¿cierto? No, en la eneada creo que son 9, 3 triángulos, y cada triángulo tiene una significación, ¿no? Entonces, estos sigurás, los últimos sigurás, los que perfeccionaron, tenían 7 cuerpos, ¿no? Era el culto a la semana, que es a la vez el culto al tiempo, ¿cierto? Una semana es un tiempo. No voy a decir qué tiempo es, ¿no? El tiempo se mide por días, por horas, por minutos, por segundos, pero una semana es un tiempo especial. Son 7 días. 4 tiempos de 7 días forman el mes. Son los 28 días, que entre otras cosas tiene relación con el mes de la mujer, ¿cierto? 28 días de la mujer. Entonces, todas las matemáticas, la arquitectura, los números, así como los colores, van a tener una relación simbólica, ideológica profunda, ¿no? Profunda. Es decir, el hombre comienza a darle un significado a cada cosa que él construye, que piensa, que inventa, ¿no? En medio de su fantasía, de su creatividad. Entonces, este Sigurat, que es la edificación religiosa más importante, la primera que el hombre hizo sobre la faz de la tierra, simboliza los 7 días y son 7 escalones para llegar a la parte más alta, que es donde está prácticamente el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, la capilla, ¿cierto? Era el ara, el altar de su Dios, de Marduk, del Dios que querían ofrendar, y a la vez era el observatorio astronómico. ¿Qué relación hay entre el altar divino de Dios y el concepto del observatorio astronómico? ¿Qué relación habría, muchachos? ¿Por qué precisamente en el sitio donde está el Espíritu de Dios, que es el altar último, la capilla, a la vez era el observatorio astronómico? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra, muchachos? Profe, pues no sé, pero de pronto por la cercanía que estaba al cielo, de pronto tenía algo que ver. ¿Dónde habita Dios? Eso le iba a decir, ¿será que Cielo la en el universo, de ¿no? los dioses? En Sí. el cielo, sí. Pues Sí, correcto, correlacionado David. por la Dios, del creador del universo, ¿no? Claro, madre. Entonces, si Dios habita en el cielo, ¿no? Y el observatorio astronómico sirve para ver el cielo, para estudiar los astros, sirve a veces para buscar a Dios, ¿cierto? Entonces era observatorio astronómico, la búsqueda de Dios, la preservación del Espíritu de Dios y a la vez el altar, la cúspide donde terminaba este Sigurán, ¿no? Entonces, fíjense, muchachos, cómo no es coincidencia que haya una relación entre la arquitectura, los diferentes cuerpos, la altura, la proporción del edificio, con el concepto mítico, el concepto religioso, el más allá, la concepción de Dios. Todo está hecho de tal medida que es una sola idea, una sola simbología, ¿no? Ahora, los colores con que se decoraban estos figuras tenían que ver con, como les digo, con el ocre, que es el color de la tierra, el color de lo terrenal,
con el azul, que es el azul del firmamento, del espacio, del vacío, del más allá, con el blanco, que es el símbolo de la espiritualidad divina, de Dios, de la luz que ilumina el mundo, el blanco, la transparencia, la divinidad, y el rojo, que es el símbolo de la vida, de la sangre y de la vida y de la muerte, que es el símbolo el rojo, la sangre, que es vida y es muerte a la vez. Entonces todo, muchachos, comienza a tener una importancia muy significativa. Y esto es válido para el arte, muchachos. El arte se nutre desde el comienzo. Y empecé por la arquitectura porque la arquitectura es, para muchos historiadores, la expresión más elevada, más excelsa del pensamiento humano, ¿no? Después vamos a hablar de la escultura, vamos a hablar de la pintura, pero la arquitectura es la casa de Dios, a la vez que es donde reposan los restos de los monarcas, ¿no? Y está consagrado precisamente a la perpetuidad del alma. Entonces son tumbas a la vez, son mausoleos, tumbas, que preservan el cuerpo del monarca, que además era un representante de Dios en la tierra, ¿no? No era cualquier persona, era el representante de Dios, de Mardú en este caso, en Mesopotamia, en la tierra, ¿sí? Entonces había que buscarle un lugar especial. Entonces este Sigurat es el mausoleo, la tumba del rey, y a la vez es la casa de Dios, y es la búsqueda de Dios a través del observatorio astronómico, ¿sí? En México hay estas pirámides, ahora las vemos más adelante. Una de ellas tiene 365 días, ¿no? Es la pirámide de la luna, supuestamente, el sol, y tiene que ver con los 365 días. Tiene 365 escalones para llegar a la cúspide. Un escalón por día de los 365 al año. Y también hay una concepción muy especial de la arquitectura. Bueno, este es un símbolo arquitectónico, un constructo humano que tiene que ver con la preservación del cadáver del rey, que vuelvo y repito, el rey era el poder absoluto de la tierra, en tanto que era el representante de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces aparece la religión creando unos personajes muy especiales. Vamos a verlo ahora en Egipto y más adelante en otras culturas, con esa concepción ideológica y religiosa que va a permitir que con el paso del tiempo la iglesia, o las diferentes iglesias o religiones, hayan sido constructos ideológicos sumamente importantes para el ser humano, ¿no? ¿Por qué serán importantes las religiones, muchachos? ¿Cuál es la importancia de las religiones? Porque a través de las religiones construimos una idea de cómo surgió el mundo. Sí. Y además de cómo surgió, ¿de qué otra cosa, Nuri? También de la adoración a la divinidad y entre eso pues también a través del arte, ¿no? O sea, las iglesias, la decoración de las iglesias, el cómo se cuenta la historia a través de las imágenes. ¿Y qué es lo que crea la religión exactamente? ¿Qué es lo que crea? Ya de hoy, Fernando, ahora y Laura. ¿Cuál es el concepto excelso que crea la religión? No, profe, no sé. David. Profe, pues hasta donde sí se me escucha. Juan Sí, creo que Pablo. sí. Sí, David. Profe, no, solo para aportar, no sé bien lo de la respuesta, pero aportar la primera pregunta que hizo, hasta donde Sí. sé la religión se creó fue para dar respuestas a cosas que no entendían o no sabían el por qué. Entonces, Sí. hasta donde. Creer en el más allá, ¿no? Exacto. Y creer además, creer y crear seres superiores al hombre, ¿no? Sí. Los dioses son superiores al hombre, ¿no? Laura, Natalie. Para mí la religión crea ilusiones, o sea, le da a las personas el poder de creer en algo, darle explicación a las cosas que son inexplicables y pues las religiones se crearon desde hace muchos, muchos, muchos años y pues principalmente las personas que estaban en el campo, cosas así, le querían dar una explicación a por qué llovía, por qué hacía sol, a personas que no tenían mucho conocimiento y pues qué más que un ser superior para dársela. Y Laura,
¿No será que las ilusiones del ser humano crean los dioses? ¿A la inversa? No, es que las religiones son creadas por los seres humanos. Sí, y por las Nosotros mismos nos ilusiones. creamos y fueron Sí, creadas para poderle dar explicación a algo y esas mismas ilusiones sí, nos las creamos nosotros por medio de correcto. algo que le llamamos religión. Sí, correcto. Ahí está Joan, Fernando Lozada, Castillo, Andrés Mauricio Gómez. Bueno, tienen la palabra, muchachos. Joan. Listo, profe. Como dicen los compañeros, me acojo a lo que el concepto que ellos decían y también para dar como la explicación a lo entendible, ¿sí? Sí. Y eso entendible se convertían en dioses, por decir, Ajá. yo no sabía que el sol era un dios en Egipto, aquí en Atón, entonces ellos le daban, ese era mi dios, ¿ya? Porque era algo asombroso. Y en el transcurso del tiempo, la religión empezó a ser un elemento de alinear ciertos conceptos en comunidades para poder así como dirigirlos en una misma línea. Ajá. Y se crea la fe. Sí, correcto, la religión, la fe. Bien, Andrés Mauricio. Hanna, por ahí está la mano levantada. Pues, profesor, habla Andrés, Sí, pues Andrés. yo creo que pues la religión como tal se creó, fue para darnos como una esperanza, como para aún no estamos solos, no salimos de la nada, Sí. y pues nos sirve como para tener ese algo de que atenernos a para cuando nos vamos a morir, porque obviamente uno no sabe realmente qué va a pasar después de morir, entonces Es una esperanza, ¿no? ajá, Del nos más apegamos allá. a eso, nos dan una esperanza Ahora, de que algo más puede pasar, si y uno ese algo sabe qué es va, perder. Andrés, si uno sabe qué va a pasar después de la muerte, o sea, uno crea lo que hay después de la muerte como un objeto de la ignorancia, lo que hay más allá, ¿no? Ujú. Uno puede decir que los dioses, que la vida eterna, que todo eso se crea por la ignorancia. Ignorancia como tal, no, porque, o sea, es como si no lo sabes, pues me lo invento, porque pues tampoco te vas a quedar a esperar a morir para saberlo. Entonces, o sea, nosotros no tenemos imaginación, entonces como tal, lo inventamos es como para tener ese punto como algo pues fijo, y por eso es que se volvió algo tan grande, porque obviamente queremos estar bien después de que nos pase eso, porque realmente Cómo aferrarse uno en más allá, ¿no? no es En como una eso que es aberración lo que desconocido, ¿no? sí, ¿Sí? señor. Bueno, ¿quién más quiere participar? Profe, yo, ¿Dónde está? ¿Quién pues yo creo que la religión, yo, Caterine, profe. Catherine, bueno. Profe, pues yo también creo que aparte de la religión de ser creada para, digamos, dar a entender cosas que son inexplicables, como para encontrarles una lógica, se creó para dar a conocer a un ser supremo, que ese ser supremo es Dios, y pues Dios manda, pues digamos, a establecer una serie de, como digamos, de mandatos para que la gente actúe de acuerdo a los mandatos que Dios, digamos, le entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Esos mandatos nos los da Dios o el hombre los imagina y los crea? El hombre. Pues puede ser el hombre, pero también, digamos, también depende de la fe que usted tenga, ¿no? Inspirado por Dios, ¿no es cierto? El hombre inspirado por Dios, ¿no? ¿Cierto? Acuérdese que cuando Moisés sube por allá, se pierde y aparece después con las tablas, ¿no? Los 12 mandamientos. Pues fue iluminado por el ser divino. Fue iluminado Supuestamente por Dios. iluminado por Dios. Y la fe, así como dicen, la fe mueve montañas, ¿no? El hombre comienza a hacer constructos mentales muy importantes que se vuelven realidad, ¿no? Dios es uno de ellos, ¿no? Y a partir de ese momento la religión es sumamente importante para todo ser porque le garantiza una vida en el más allá, ¿no? Es muy triste pensar y muy doloroso y muy desalentador pensar que uno se muere y todo se acabó, ¿no? Pero la gente crea la esperanza de que hay más allá, donde vamos a ser compensados por lo que hemos hecho en el más acá, en la tierra, ¿no? Entonces, eso es un concepto ideológico muy, muy elaborado, ¿no? Bien, esto es la arquitectura. Y yo les muestro el símbolo más importante de la cultura mesopotámica, es el sigurat, que es esta casa, que es este templo.
que es un homenaje al Dios, que es la búsqueda en el cosmos a través de la astronomía de la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Sobre eso hay mucho que ustedes pueden leer y averiguar. Ahora, veamos de pronto un poco la decoración de los, o veamos la escultura. Veamos la escultura, David Fernando. Pasemos de la arquitectura a la escultura, ¿no? En la escultura, esa primera imagen que hay, bueno, este es como una especie de sacerdote, ¿no? En oración. Pero yo digo, es el torito ese al lado que hay ahí, arriba la primera imagen, esa. Fíjense ese toro, enorme, poderoso. Fíjense, ¿cuántos metros tendrá ese toro? ¿Cuántos le calculan? Unos 5 o 7 metros. Sí, lo podemos calcular por la figura femenina que hay abajo, ¿no? Tiene por lo menos 6 metros por 10 de largo, ¿no? Es un señor toro, ¿no? Un toro. Ese toro tiene alas, ¿sí las ven? Tiene alas, ¿no? Y tiene rostro humano. Ese rostro humano está muy bien decorado, con una barba, con una cítara, con un gorro especial. ¿Qué querrá decir ese toro, muchachos? ¿Y quién será ese ser que está representado en el toro? Si el toro tiene alas, ¿de dónde vino ese toro? Del cielo, sin Del ser cielo. Entonces, ¿un mensajero de quién? de un dios. Sí, De Dios. exactamente, es el mensajero de Dios. Entonces, el toro con alas, que existe en la fantasía del ser humano, porque nunca se ha comprobado que el toro alado exista, ¿no? Eso es parte de la ficción, de la imaginación, de la simbología, de la ideología, de la concepción religiosa del hombre. En Mesopotamia creían que el toro alado había sido enviado por Dios, ¿no? Y que era el representante de Dios en la tierra, máximo representante en la tierra. Y la cabeza que tiene es una cabeza ¿de qué? ¿De quién? ¿De cualquier hombre? De un humano. ¿O de un hombre muy importante? De un dios, me Hombre parece. De un hombre por Dios, muy ¿no? importante. La sabiduría de Dios. ¿Un Ese sacerdote? ese hombre, ¿quién será? ¿Sacerdote o el jefe de Dios en la época? El rey, el jerarca máximo de Mesopotamia, que era el rey. Pero para esa época podían las personas ver esos animales y todo, porque en toda cultura se manejó plantas alucinógenas. Oh, sí, Entonces, claro. Sí, estamos de como ya acuerdo. estaban Sí. Una de las viendo maneras aquí, de ver esta imagen es consumiendo las plantas alucinógenas. Pero ahora hablamos de las plantas alucinógenas. Entonces, la representación de este toro, de este animal divino, porque viene del cielo, enviado por Dios, con la cabeza del jerarca, del rey, quiere decir que el rey, así como el toro es la representación de Dios en la tierra, el rey es el representante del Dios en la tierra y asume el cuerpo del toro. Entonces, un híbrido, toro o ser humano, y es el poder celestial y el poder celestial en la tierra, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, y ahora, ese tamaño, ¿no? ¿A qué aduce ese tamaño? ¿Qué quiere decir? Como a su grandeza, su omnipotencia. Sí, su poder, su grandeza, su omnipotencia, su inconmensurabilidad. Lo que es Dios, ¿no es cierto? Inconmensurable, infinitamente grande y poderoso, ¿sí? Entonces estas imágenes monumentales, y aparece el concepto de lo monumental, a la vez son monumentos a la divinidad, se hacen para impresionar a los humanos, ¿no? Mire, Dios es poderoso, es grande, omnipotente, y el rey es el hijo de Dios, o es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, fíjate que las imágenes, la imaginería, ¿de dónde viene esa palabra de imaginería, muchachos? De imagen, ¿no? ¿Cierto? ¿Y la palabra imagen de dónde viene? ¿O tiene relación con qué otra palabra? Con la imaginación. Con la imaginación, correcto.
Entonces la imaginación es la madre de la creatividad del ser humano. Todo lo que uno se imagine lo puede realizar, la matemática, la física, la química, el arte. Bueno, no hay absolutamente nada para el ser humano que no sea posible crearlo. Baste con que uno se lo pueda imaginar para poderlo realizar. Entonces la imaginación nos produce estas imágenes gigantescas, ¿no? Voluminosas, de estos seres extraordinarios, de este león, de este toro alado, que es el representante del Dios en la tierra. Ahora, el toro tiene una significación también importante por sus cachos. ¿Qué significará el toro con los cachos también? ¿Qué otra significación tendrá? Miremos, David, te voy a pedir un favor, miremos a ver si hay un toro y un águila peleando, o el águila encima de un toro. Miremos a ver dónde hay esa imagen de un águila. No es fácil encontrarlo. Aquí está el león herido. No. Si quiere lo escribo tal cual, profe. A ver si Bueno, sí. Toro y águila, a ver si aparecen esa dualidad, ¿sí? Que es muy importante tenerla en cuenta en las concepciones religiosas de estas culturas. No veo lo que yo quiero buscar. Toro y águila. Bueno, ahí vemos varias águilas, pero es que hay una imagen muy curiosa que no la veo aquí. Está el toro y encima del toro está un águila como sacándole el corazón, como metiéndole las garras y el pico, ¿no? ¿Es una pintura, profe, una escultura? Sí, creo que es una pintura, si no estoy equivocado, tienes razón. No es una escultura, creo que es una pintura. La que en el chat, a ver si esa es. ¿Cuál? Profe, lo que nos puede significar peligro. En el chat envié una. Sí, enviaste una al chat. Bueno, ahí está más o menos. Pero este ya es como una representación escultórica, ¿no? Pero bueno, me sirve. La otra es una pintura, pero esta no la conocía. Le agradezco que me la haya mostrado, no la había visto. Pero es la misma idea. El toro, por lo general, significa el toro negro. Significa la noche. Y los cachos significan la luna. ¿Sí? En ese cuarto creciente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el toro con los cachos significa la luna y la luna significa la noche, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? Hacemos esa lectura, ¿no? El toro negro es la oscuridad, es la noche. Y sus cachos son el símbolo de la luna en el cuarto creciente. Entonces el toro, en última instancia, significa la luna, la noche, y en la noche sale la luna. El águila, ¿qué significará? El águila es un águila dorada, o de plumaje muy hermoso. ¿De dónde viene el águila? Del cielo, entonces puede hacer alusión al sol, ¿no? Al sol, correcto. Entonces el águila, como un antónimo, un antagónico a la noche, significa la luz, el sol, ¿cierto? Así, si el toro significa la noche, el águila significa la luz. El toro significa la luna, el águila significa el sol, ¿no? Y el sol, ¿cierto? Es el Dios todopoderoso en estas culturas, Dios creador, ¿no? Entonces, pero la luna es en estas culturas la mujer, la compañera o la hermana o la esposa del sol. Sol y luna, ¿no? ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señor. Entonces está la representación del sol y de la luna, del día y la noche. Ahora, el día y la noche, ¿qué simbolizan? Juntos. Pues no sé, profe, pero yo he visto que simbolizan también lo malo y lo bueno. Bueno, puede ser, pero en este caso estamos hablando el día y la noche, la luz y la oscuridad. O sea, ¿qué significarán estos dos elementos unidos? Los opuestos. Los opuestos, sí, correcto. ¿Qué más?
es como, o sea, no sé, siendo opuestos de igual manera van a tener su parte buena y mala, Claro, como el son tema del opuestos. yin yang. Exacto, es como el yin y el yang. Son opuestos, pero no son, son antagónicos, pero son complementarios. El uno se necesita al otro. Entonces significan la totalidad del día, día y noche, ¿cierto? Y esa es la vida, un continuum, es un continuum, ¿sí? Vida, noche, día, noche, luz, oscuridad, vida, muerte, etcétera, etcétera. Es el continuo. Tú lo decías, el yin y el yang de los chinos, ¿no? De los orientales, ¿ya? ¿Cierto? Entonces aparece en el arte, muchachos, una serie de símbolos que son referentes mentales de pensamiento, sumamente importantes, muy complejos, porque esto es el pensamiento ideológico, religioso, simbólico, ¿no? Les quería mostrar esto porque el arte entonces sirve como un instrumento de comunicación. Nosotros estamos estudiando arte y comunicación porque el arte comunica, expresa, significa, simboliza pensamiento, ¿no? Y aquí está la evidencia de eso, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Miremos, bueno, miremos la pintura antes de que nos acabe el tiempo. La pintura en Mesopotamia. Ahí tenemos varias obras, ¿no? Estos son personajes, son como guerreros, soldados, ¿sí? Los que tenemos ahí en el segundo cuadro, en el tercero, segundo, tercero, ¿sí? Son como soldados, ¿no? Dense cuenta que en el arte antiguo casi todas las representaciones son de perfil, ¿no? ¿Sí? Los rostros, los cuerpos son de perfil, ¿sí? Los pies todos son de perfil. ¿Por qué será? Muy rara vez, no casi nunca uno ve un cuerpo de frente, pintado. Que el manejo del escorzo, en primer lugar, era muy difícil, ¿no? Y en segundo lugar, la identidad de perfil es mucho más completa que de frente, ¿no? Una figura de perfil nos da más la idea del objeto, que si lo vemos de frente, ¿no? Si uno viera un toro de frente, ¿qué le vería? Los cachos, la cabeza y las patas de adelante, pero no podría ver el cuerpo, ni la cola, ni las patas de atrás. Entonces, al pintarlo de perfil, tenemos una imagen completa, de volumen, íntegra, del objeto que está representado, ¿no? Fíjense que todos los grifos, que son este caballo con cachos y alas, son representados de perfil, casi todos son representados de perfil, ¿no? Porque el perfil da más la idea de la escena o del objeto que se está representando. Ahora, el color juega un papel importante. El color de los seres humanos es ese color terracota. Y terracota quiere decir tierra. O sea, el color tierra, ya sea ocre, ya sea un poco más rojizo, ya sea café, ¿no? Para los africanos casi negro, es el color de la tierra. Terracota, un siena tostado, un pardo oscuro, un siena, bueno, profundo, lo que quiera, es el color que va, el color de la piel, de la tierra terracota, al color casi negro, ¿no? Que es la representación del cuerpo humano. Nunca vamos a encontrar un cuerpo humano pintado de azul. Vamos a encontrar representaciones de blanco y azul en las mujeres que significan la virginidad, la virtud y el cielo. Más adelante, bueno, se nos fue usted para Egipto, David Fernando. Acabemos de ver Mesopotamia y pasamos inmediatamente a Egipto, ¿no? Aquí quiero mostrarles en la primera, segunda, en la tercera hilera, la segunda imagen, esa. Miremos a ver de qué trata. Fíjense, aquí está el león, ¿no? Es un animal. En Mesopotamia el león era el objetivo de caza de los reyes. El león que está aquí es un animal feroz. Y los esclavos
que desobedecían, o al fin y al cabo el esclavo se convertía en la carne del león, ¿no? Recuerdan que en el circo romano salían los esclavos y soltaban unos leones que los volvían pedazos, se los comían, unos toros. Este era el deporte de los reyes, ¿no? O era un pobre esclavo, y digo esclavo porque está casi desnudo, ¿no? Esa es la manera de vestir los esclavos, un pantaloncillo, ¿no? Y está el león devorándolo, ¿no? Es un castigo. Ahora, los mesopotámicos no adoraban el león, adoraban el toro, pero al león lo respetaban. Miremos imágenes de leones, hay varias, ¿no? Ahí está esa, por ejemplo. Está en las paredes de los templos de los mesopotámicos, que eran trabajados con baldosas. Ellos inventaron prácticamente el ladrillo vidriado con colores. Entonces armaban como especie de pinturas, murales, relieves, ¿no? Con placas horneadas con color, y armaban el león. Mire, es un león realista, ¿no? El león lo representaban porque consideraban que era un animal feroz, ¿cierto? También supuestamente venido del cielo, pero representaba no propiamente a Dios para los mesopotámicos, sino como el sol, aunque era lo mismo, pero lo desplazaban. Ahí aparece un concepto dual, ¿no? Entonces, el toro, el león, que era fiero, era poderoso, era el animal de caza de los reyes. En Mesopotámica los reyes eran grandes guerreros. Es decir, para ser rey casi que la condición sine qua non era ser un guerrero fabuloso. Y el guerrero fabuloso, miremos casas de leones, que aquí vi varias. David, en esas imágenes hay varias casas de leones, los leones siendo cazados por las cuadrigas, los carros donde va montado el rey, ¿sí? Miremos, ahí hay una leona herida, por ejemplo, mire, esa leona herida es famosa. Así morían los leones y las leonas, atravesados por las flechas de los arqueros, y ese arquero, miremos en este cuadro, creo que aquí hay un arquero montado en una cuadriga. Debajo de la leona hay varios cuadritos, ¿no? Creo que en el segundo friso, abajo. Ah, ese está bien, se lo podemos ampliar. Correcto. Eso, mira, ahí vemos el rey montado en su carro, y entonces sobra decir que los mesopotámicos descubrieron la rueda, cosa que no descubrieron los egipcios, fíjate, y la rueda les servía para los carruajes. Entonces los reyes iban montados en un carruaje tirado por caballos, era veloz. Y la caza predilecta de los reyes era el león, era tener el poder de acabar con la fiera más grande, símbolo del sol. Ahora, se dice que la cultura mesopotámica, a pesar de tener Dios, eran hombres que desafiaban los dioses, ¿no? Como en Grecia, más o menos. Entonces, matar un león es como matar un ser divino, poderoso, enviado por Dios Sol. Entonces, es medir la fuerza del hombre contra ese ser que representa supuestamente una fuerza deica, divina, ¿no? Entonces, había ese concepto. Luchar contra un león era luchar contra un Dios poderoso, y vencerlo era el poder del hombre sobre ese Dios extraño a su cultura, que ellos simbolizaban más en el toro que en el león su Dios, ¿no? Entonces había esta serie de simbologías, muchachos. Uno ve esta casi, no, pues es un deporte favorito, sí, pero eso tiene toda una connotación ideológica, de poder, ideológica, religiosa, simbólica, ¿ya? Bueno, miremos otras imágenes, porque ya vimos la arquitectura, más o menos una simbología de la arquitectura, vimos el relieve en la escultura, vimos ese toro enorme representado en la escultura, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos mirar así de esta cultura mesopotámica que sea importante, aunque ya está casi todo resumido prácticamente en el arte, ¿sí? Hay ese estandarte, el primero que hay, a la fila de arriba, primer estandarte, esa pintura, eso. Ese es una especie de telar, ese es un friso grande tejido, con hilos de algodón,
y representa las ofrendas que se le hacían a los dioses. Miren ustedes, en la primera fila van una serie de personajes, ¿no? Llevando carros y objetos, y al lado izquierdo una serie de personajes. En el centro hay un dios, le están ofrendando esclavos a ese dios. Abajo hay otra serie de ofrendatorios, ¿no? Que son a los dioses. Es decir, todo lo que hay aquí son carruajes destinados a llevarle regalos a los dioses. Entonces, como un friso de ofrendas divinas a los dioses. Pero los dioses no son los dioses, sino es el jerarca, el rey. Porque en Mesopotamia fue monarquía. Los faraones, que son los grandes sacerdotes, ¿no? Y el culto al dios Amón-Ra, son sacerdotes. Mientras la cultura mesopotámica es una cultura militar, civil, no propiamente religiosa, tenían sus dioses, pero no, era eso, una cultura civil, una cultura militar. Entonces vemos guerras por todos lados, guerreros, en fin, etcétera. La cultura egipcia, ¿no? Es la cultura religiosa, la cultura de los dioses, ¿no? Ahora, los mesopotámicos descubrieron la primera escritura, que se llama cuneiforme. Podemos mirarla, David, así rápidamente. Escritura cuneiforme. Los mesopotámicos no tuvieron papel donde escribir. No tenían papiro. Entonces, ¿qué hicieron? Escribían en tablillas de arcilla, ¿no? Ahí tenemos precisamente en la hilera, la última imagen a la derecha es el alfabeto cuneiforme de esa escritura, ¿sí? ¿Sí? Ahí está cómo se escribía la A, mire, ¿sí? Arriba están las, se llama escritura cuneiforme, que quiere decir cuña. Si ustedes se dan cuenta, son como pequeñas cuñitas, colocadas de diferente forma, anexadas unas con otras. Entonces la A, la B, la C, ahí está el alfabeto, ¿no? Entonces, ese es el alfabeto que tiene 2, 4, 6, 8, bueno, no sé cuántas letras, 20 y pico, ¿no? Esas escrituras, o esas letras, las llevaron ahora sí miremos las tableticas de arcilla, porque no tenían papel, pero entonces hacían pequeñas tablillas, y estando la arcilla fresca, utilizaban las cuñitas, ¿no? Y escribían allí, dejaban secar la tablilla y la metían al horno, que conocieron ya el proceso de hornear. Entonces de esto se han encontrado miles, cientos de miles de tablillas. Ahí está, por ejemplo. Descifrar eso con esa escritura, pues es proceso que los hombres dieron, hicieron y lograron. Sí, Nuri, ¿estás hablando o quién? Sí, es que ahí dice que ese es como el alfabeto, ¿no? Sí. El abecedario. Y sí, ¿quién asegura que realmente sea el alfabeto? O sea, que lo que se dice ahí es unas letras. Los hombres que lograron descifrar esto, ¿sí? Creo que, si no me equivoco, Napoleón Champollion, creo que es uno de los científicos que logró descifrar por vez primera este alfabeto. Entonces, todos estos descubrimientos han sido objeto de análisis de muchos, de lingüistas, de filólogos, que interesados, preocupados por la simbología, comenzaron a analizar aquí y allá, y como hay tantas tablillas, lograron descubrir cuál es la A, cuál es la B, y lograron empezar a hacer las primeras frases, las primeras palabras, y no se equivocaron. Porque además hay una cosa importante. Mesopotamia, como fue la primera cultura que inventó la escritura, entonces fue la primera cultura que dejó un registro escrito, no solamente en las tablillas, sino en las historias contadas por los hombres, ¿sí? Respecto a los dioses. Entonces, cuando uno oye un cuento, ¿cierto?, contado por cualquier persona de los dioses o de las guerras de cuestión, y encuentran las tablillas, de pronto, o en los relieves, esas imágenes, y se va a las tablillas que han descifrado los filólogos, ¿no? Entonces comienza a darse cuenta que toda esa
esa literatura popular, esos cuentos, tienen una relación con la escritura, con la literatura, con los registros realmente que se hicieron a través de la escritura, ¿no? Entonces el hombre ha podido descubrir todas las tipos de escrituras antiquísimas, ¿no? Hay algunas que no han sido posible descubrirlas porque son sumamente complejas, ¿no? Pero sí se han descubierto muchas, y ha sido posible descifrarlas, y gran parte de la historia que nos cuentan de estos pueblos ha sido la traducción de estas tablillas, ¿sí? Entonces, los seres humanos somos capaces de crear y de encontrar e inventar y de descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que el ser humano no puede hacer que no se proponga? ¿Ah? Entonces, esta es la escritura cuneiforme, forma de cuñas, pues se le llama cuneiforme, y hay cientos de miles de tablillitas de estas, como encontrar una página que nos cuente una historia, ¿no? Entonces, las bibliotecas mesopotámicas son realmente colección de cantidad de tablillas, de miles de tablillas, ¿no? Cocidas, están cocidas, ¿no? Son terracotas, ¿no? Bueno, vayamos a Egipto a ver si alcanzamos a mirar esa cultura que es muy cercana. Si pudiéramos ver el mapa de Egipto, así como vimos el de Mesopotamia, o los dos, porque están muy cerca, ¿no? Están muy cerca, Egipto está muy cerca de Mesopotamia. Miremos a ver el primero, tal vez ese tal vez, ¿sí? Ese, ¿sí? Sí, ahí está Egipto, miren, ¿sí? Egipto se construye al lado y lado del río Nilo, ¿no? El río Nilo es uno de los ríos más grandes que han existido, tiene como 1000 o 2200 metros de longitud. Acá el Magdalena tiene ¿cuánto? 1800. Entonces, es un río gigantesco, muy grande, crece en las montañas y va a desembocar en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo se abren 3 y entonces aparece un delta, ¿sí? Como una de una, 3, ¿no? Y al lado y lado del río Nilo, el río Nilo se convierte para los egipcios en un río sagrado. ¿Por qué? Porque crecía 2 veces al año, dicen que crecía, inundaba todo Egipto, al lado y lado del río se inundaba, y luego cuando comenzaba a bajar la inundación, al lado y lado del río quedaba eso que llaman limo. El limo es no otra cosa que todas las riquezas del río, ¿no? De las, ¿cómo te dijera yo? De los nutrientes que el río tiene. Entonces, al lado y lado, sobre esa cantidad de limo que ha quedado, los egipcios comenzaron a cultivar y se dieron cuenta que era un regalo de los dioses, ¿no? Porque era una tierra pródiga, es decir, todo lo que se cultivaba inmediatamente crecía. Entonces el río Nilo se convirtió para los egipcios en un río sagrado, que al año les producía 2 crecientes, 2 inundaciones, y que a la vez les traía el alimento, una vez que el río bajaba a su cauce normal, ¿cierto? Entonces, que el hombre le da significado a todo, ¿no? Cerca de Egipto está el Mar Rojo, y después está el desierto de Arabia, y al lado está Mesopotamia. La distancia que hay entre Egipto y Mesopotamia son algo así como 1500 kilómetros, ¿no? Como ir más o menos de abajo del macizo colombiano de San Agustín hasta La Guajira, ¿no? Eso es más o menos la diferencia que hay, la distancia que hay entre Egipto y Mesopotamia. Además hubo una relación muy estrecha comercial, ¿no? Y hay una cosa importante que hablar del comercio, muchachos. El comercio no solamente es dinero, ¿no? No solamente es comerciar con la economía, porque empezaban a comerciar con, por ejemplo, los mesopotámicos construían vasijas en arcilla, construían muchas cosas en metal que conocieron, y entonces canjeaban con Egipto también, que por mantas, por cobijas, por papiros, y ese comercio no solamente es un comercio de objetos, de cosas, sino de cultura, de ideas, de concepciones de vida,
de religión, ¿no es cierto? Les voy a hacer esta observación. Aquí, nosotros aquí en el Tolima consumimos muchas empanadas, ¿no? ¿Cierto? Las empanadas las hacemos fundamentalmente de carne, ¿no? En Cúcuta, y son grandes, ¿no? En Cúcuta, al otro lado, ¿no? Hacia el norte, las empanadas son pequeñitas y son como empanadas de pipián, parecidas a las de Popayán, ¿no? Y no son rellenas de carne, son rellenas de ¿cómo se llama este grano? Garbanzo. Muelen el garbanzo, lo dejan en agua un tiempo, lo ablandan, lo mezclan con un poco de masa de papa y de eso son hechas las empanadas en Cúcuta, deliciosas y pequeñitas, lo mismo que en Popayán. Bien. Vamos para otro lado, al sur, y en Popayán son las empanaditas de pipián, rellenas como de papa criolla, pequeñitas, ¿no? Entonces son diferentes formas de alimentarse, ¿no? Cada cultura tiene su manera de alimentarse, sus productos, y entre ellos hay productos que llaman sagrados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cali venden el jugo del amor prohibido. ¿Saben cuál es el jugo del amor prohibido en Cali, muchachos? En la Sultana del Valle. Es un jugo que lo hacen de chontaduro, ¿sí? Ojo eso, chontaduro, ¿sí? Le echan leche, whisky o brandy. ¿Qué otra cosa le echan? Bueno, azúcar. Pero es decir, dicen que el amor prohibido porque a la vez un jugo de eso es como supuestamente un afrodisíaco, ¿no? Porque el chontaduro consideran junto con el aguardiente, con el licor, consideran como una especie de afrodisíaco, ¿no? Entonces, aquí en Ibagué, ese mismo jugo, agregando otras cosas, lo llaman un reparador. Y lo vendieron toda la vida, yo necesito ahí exista, en la calle 12, entre segunda y tercera, al pie de un centro que hay, ahí hay un portoncito donde venden reparadores. ¿Qué es reparador? El mismo jugo, lo hacen con leche, le echan borojó, le echan chontaduro, borojó, chontaduro, brandy, leche, ¿no? Y entonces supuestamente es un reparador. El reparador es para después que las personas han tenido una profusa relación sexual y han quedado totalmente desnutridos. Entonces uno va y se toma un reparador y vuelve a reparar las energías eróticas, ¿no? Entonces fíjate que todos estos alimentos, estas bebidas tienen un sentido, tienen una consideración sobre el mundo, sobre la vida, sobre la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son constructos humanos antiquísimos, muy antiguos, ¿no? En la costa se come mucho y en Cúcuta se come mucho el huevo de tortuga, porque consideran que ese huevo de tortuga es un gran reparador de energías, ¿no? Y allá, es decir, hay que comer huevos de tortuga, ¿no? Uno come 2, 3 huevos de tortuga en el día y uno queda hecho, ¿no? Recupera cualquier cantidad de energía, ¿no? Y entonces viene todo el cuento, ¿no? Es que la tortuga dura 500 años, los huevos son fundamento de la longevidad, entonces comer huevo de tortuga es prolongar la vida, es dar energía, pues toda esa serie de consideraciones, muchachos, que el hombre ha ido creando a través de sus imaginarios y de su relación con la realidad, ¿no? Y basta creer en algo para que eso funcione, muchachos. O si no, no existirían las religiones, ¿no? Si el hombre que es el portador de la fe y de la credibilidad no cree nada, pues vivirá sin dioses, ¿no? Pero la mayoría de los seres humanos, el 99.9%, creen en el cielo, creen en las divinidades y cada religión tiene sus divinidades. Pueden haber cientos de religiones, pero todas conducen a lo mismo, a creer en los dioses y en el más allá, en la promesa del más allá, ¿no? Ningún ser humano puede vivir creyendo que no hay un más allá y que no hay una recompensa
para este valle de lágrimas, como se llama, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que lo importante es no solamente sufrir en este valle de lágrimas, porque si uno más sufre, más recompensas tiene en más allá, ¿no? Por eso existen los pobres. Los pobres terminan contentándose con su pobreza, con su miseria, pero yendo a misa todos los años, todos los días y cada 8 días, ¿no? Y en Semana Santa, consiguiendo agua bendita y santificando el ramo bendito y todas esas cosas, que es una especie de don divino para las enfermedades, para muchas cosas, ¿no? Entonces la religión, o sea, el constructo ideológico y mental, se ha construido a través de miles de años. Estas culturas fueron las primeras en construirnos dioses, ¿sí? Miremos, por ejemplo, en Egipto, la escultura, ¿sí? Miremos la escultura en Egipto. Claro, hemos debido empezar por la arquitectura, ¿no es cierto, David? Sí, señor, ¿la coloco? Sí, por favor, discúlpeme el laxo. Para hacer un símil con Mesopotamia, ¿no? Porque hay una gran relación, me dice. En Mesopotamia se construyeron las pirámides escalonadas, ¿no? Aquí hay una que se llama la pirámide de Sócer. Bueno, no la veo, la pirámide de Sócer, que es la primera pirámide que en Egipto se construyó, no la veo. Ponemos de pronto el nombre a ver si aparece Sócer. A ver si, que es la primera pirámide construida en Egipto. Ahí está, esa es. Se dan cuenta que es muy parecida a las pirámides, a los constructos de pirámides en Mesopotamia. Claro, no tiene el templo arriba, ¿no? Ni tiene esas gradas. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 gradas, debería tener 7, ¿no? Pero no tiene el observatorio astronómico. Esta es la pirámide más antigua de Egipto, ¿no? Y tiene mucha relación con Mesopotamia, con los sigurats mesopotámicos. Después de esto vienen las pirámides clásicas propias de la cultura egipcia, que son las que hemos visto. Miremos las otras, que son lisas, totalmente lisas, ¿no? Mire, las 3 pirámides famosas, ¿no? La de Keops, la de Kefren y la de Miserinos. 3 faraones que hicieron sus tumbas pegadas una de otra, ¿no? Ahora, se me olvida decirles algo importante, ¿no? Las bases de la pirámide mesopotámica, el Sigurat, así como la base de las pirámides egipcias, es una base cuadrangular. Es el cuadrado. No hay pirámides con base triangular o de pentágono o rectangular, no. Son, la base de todas las pirámides son un cuadrado, 100 por 100, 80 por 80, 200 por 200, ¿no? ¿Qué simboliza el cuadrado para estas culturas? Hablemos ya de geometría, de formas geométricas. ¿Y qué va a significar la pirámide? ¿Sí? ¿Saben, muchachos, el cuadrado qué significaba para las culturas aborígenes, incluyendo las nuestras en América? No, señor, pero me atrevería a decir que como el hogar. Casi. Simbolizaba la tierra. Acuerden que los hombres o los seres humanos hace muchos años creían que la tierra era como una mesa. Los mismos griegos, ¿no? Una mesa de 4 lados iguales, ¿no? Entonces, por el sur se iba al vacío, al abismo, por el norte, por cualquiera de los 4 lados. Cuando llegaba el fin de la tierra, que era ya no sé dónde, la tierra llegaba al borde, se iba a un abismo. Ese era el concepto de la tierra hace miles de años. Los mismos griegos pensaban que era una mesa, pero con 4 patas sostenidas por gravedad, etcétera, etcétera. Aunque ya los griegos también se imaginaron la tierra como una bola, como una esfera. Solo que los griegos, como eran tan racionales, no podían decir que era redonda porque nunca la habían visto. Entonces la racionalidad se basa en la credibilidad de lo que existe realmente. Entonces, pero pensaban, imaginaban que era así. La imaginación era realmente muy importante. Entonces las pirámides están hechas sobre una base cuadrada. Y la altura
La altura de cada pirámide está en relación con la diagonal que hay de un ángulo al otro ángulo opuesto en la base de ese cuadrado, ¿no? ¿Sí me hago entender? Si uno, es como si uno hiciera 2x, de cada ángulo al otro ángulo una línea en la otra, ¿no? El centro de esa X es el centro de la pirámide y a partir de ahí toman la medida de altura. ¿Cuál sería la altura? El largo que tiene una de esas diagonales. El largo de la diagonal, de una de las dos que atraviesa el cuadrado, es lo que se toma a partir del centro del eje hacia arriba. ¿Me hago entender, muchachos? Esa era la forma de construir las pirámides. Entonces, supuestamente, si la del centro, que es la de Kefren, se ve más alta, seguramente, y uno se da cuenta que la base es mucho más ancha, ¿no? Entonces, la base está de acuerdo con la altura de la pirámide. Ahora, esta pirámide es el sigurat que nosotros vimos, o la pirámide de Zoser, que luego la recubren. Entonces, la recubren y forman una pirámide perfecta, lisa por todos los cuatro lados, ¿no? ¿Qué simboliza la pirámide? Es la proyección del mundo terrenal, como el sigurat, hacia el infinito, ¿no? Solo que está cerrada. El sigurat en Mesopotamia era abierto y arriba estaba el observatorio astronómico. Los egipcios no fueron grandes astrónomos. Además, esto era exclusivamente el mausoleo o el lugar de enterramiento del faraón. Y en Egipto el faraón era, como en Mesopotamia, el representante del dios en la tierra. Y el dios poderoso en Egipto se llamaba Amón-Ra. Amón quiere decir señor. Ra, sol. El señor sol. Amón-Ra. Era el nombre del dios sol en Egipto. Entonces amaban y adoraban a Amón-Ra, que era el dios de los egipcios, y era el sol. El sol estaba representado como Amón-Ra, era el dios de la energía, de la luz, ¿no? Fíjense una cosa, muchachos, el ser humano no se equivocó de crear dioses, ¿no? Así como crearon el dios Eolo, el dios del viento, y es que el viento es benéfico, puede ser maléfico también, ¿no? Pero es uno de los 4 elementos que dan vida, el viento. Transporta semillas, transporta aire, transporta objetos, fauna, de todo, ¿no? Es un elemento vital. El otro es el agua. Entonces existe el dios del agua, ¿no? El otro es el sol, que nos da vida, calor, energía, luz. El sol fecunda la tierra con sus rayos. Por eso los aborígenes creían que el sol era un dios masculino, la tierra era una mujer. Entonces los rayos del sol, es como decir el semen masculino, fertiliza, ¿no? El útero, que es la tierra, que es femenina. Entonces hay una relación entre el sol y la tierra, ¿no? El sol fecunda la tierra, ¿no? Entonces todas esas relaciones que son relaciones de observación empíricas, pero que se convierten en conocimiento a través de miles de años, es lo que lleva al ser humano a crear imaginarios. Imaginarios que salen de la imaginación porque las imágenes que ha introyectado son imágenes de la realidad que ha estudiado, que ha analizado y que son imágenes de conocimiento, ¿cierto? Que están en el cerebro. ¿Ya? Rodolfo Ginás habla muy bien de esto, muchachos, en su libro de El cerebro y el mito del yo, y el cerebro y el mito del yo, ¿sí? Que es un libro muy importante de Rodolfo Ginás. Fíjense la dimensión de esas pirámides con relación a esos camellos, ¿no? Son pirámides de 180 metros de altura, 200 metros de altura, ¿no? Ahora, ¿qué propiedad tiene la pirámide? Ya ha sido estudiada por físicos, por sabios, ¿no? La pirámide, su vértice máximo, la punta, supuestamente absorbe la energía solar y la introyecta en el espacio interior y preserva
Entonces todo lo que hay en su interior, ¿no? Han encontrado momias de 3000 años en perfecto estado, ¿no? Conservadas dentro de las pirámides, ¿ya? Entonces este descubrimiento lo hizo el ser humano, ¿cierto? Supuestamente han encontrado alimentos en perfecto estado. Entonces la teoría que hay, física, que han estudiado, inclusive ahora venden, no sé si ustedes han dado cuenta, venden pequeñas pirámides de vidrio, ¿cierto? O de acrílico, transparentes, y entonces dicen que tú puedes colocar allí, dejar 2 o 3 frutas, manzanas, durante mucho tiempo, y se preservan más que inclusive que en la nevera, ¿no? Los que han hecho ese ensayo, experimento, dicen que es cierto, pues dan fe de eso, ¿no? Yo nunca lo he hecho, lo he leído, lo he visto, pero nunca lo he hecho. Porque la pirámide absorbe la energía solar, la luz es energía solar, ¿no? La luz es expelida por el sol y transporta energía, ¿no? Entonces, en la pirámide cumple esa función, ingresa por la parte superior, por ese vértice, ingresa al espacio, no como luz, sino como calor, y mantiene y preserva los objetos que hay en su interior. Entonces, la proyección de la Tierra hacia el firmamento como un homenaje a los dioses que están en el firmamento en el cielo, ¿no? Eso traduce así más o menos simbólicamente lo que es la pirámide, ¿no? Además es la tumba de los faraones, preserva el cadáver para la eternidad y es el monumento a los dioses. Al fin y al cabo, el faraón era un emisario de los dioses, representante de los dioses en la tierra, ¿no? Esto en cuanto a esta es la arquitectura funébrica. Tenemos la arquitectura religiosa. Miremos, por ejemplo, una mastaba o miremos un templo egipcio, David, para darle una pasadita a la arquitectura y irnos a ver el arte, la pintura y la escultura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no veo, bueno, aquí abajo hay un templo, ¿sí? No, arriba, ese. Hay 2 pilonos que llaman ellos, miren, ¿no? Esa es la entrada a un templo, ¿no? Estos templos egipcios van a servir a los griegos de modelo para sus grandes templos en Grecia, ¿no? Aquí hay 2 pilonos que son los 2 pirámides, como formas de pirámides que hay lado y lado, ¿sí? De la entrada, esos los llaman pilonos, y al fondo está la galería con las columnas y donde se colocaba el cuerpo del dios, del santo, de la imagen, ¿cierto? Estos son como los templos donde se iba a orar, ¿cierto? Este es un templo de tipo religioso. Esta es la arquitectura religiosa. Claro, las tumbas también son religiosas, pero hay una diferencia entre una tumba, como concepción religiosa, y un templo para orar. En la tumba no se ora, en la tumba se depositan los cadáveres. En la iglesia, que más adelante los templos, se va a orar, a orarle a los dioses. Entonces la arquitectura religiosa prácticamente la podemos dividir en 2. En los templos para orar, que más adelante van a convertir en la iglesia y las catedrales en la Edad Media, en el Renacimiento, y los mausoleos o las tumbas propiamente dichas, ¿no? Bueno, hay los dioses, que es una cosa gigantesca, donde hay una escultura. Si quiere, miremoslo para ver las esculturas, ¿no? Ese, sí, correcto, ese, David. Eran las representaciones de los dioses egipcios, ¿no? A la vez, era la representación del faraón y de la faraona o de la reina, ¿no? La pareja, la dualidad, hombre-mujer, ¿no? Rey, reina, faraón, faraona, bueno. Entonces, esta es la entrada a uno de los grandes monumentos que hubo, una escultura de 20, 25 metros de altura, porque toda la vida se ha considerado que los dioses son gigantescos, monumentales. Nosotros nos parecemos a los dioses, pero somos parecidos en miniatura, ¿no? A pequeña escala. El hombre siempre ha representado a Dios como un ser inconmensurablemente grande y poderoso. Entonces lo ha representado en estas
En Grecia vamos a ver esculturas de 8 o 10 metros de un ser humano que son los representantes de los dioses también. Aquí tenemos esculturas de 15, 18, 20 metros de altura, inmensamente grandes, que duraron cientos de días, muchos años, construyendo estas arquitecturas de carácter religioso, ¿no? Eran los sitios donde habitaban los cuerpos de los faraones, ¿no? Aquí vemos en esta que hay en la segunda, donde hay un león, ¿cierto? El león, miremos a ver, busquemos leones en escultura. Así como en Mesopotamia, el león fue el objeto de caza de los reyes, porque cazar al león era cazar como a un dios del sol, no propiamente el de ellos, sino un dios, ¿no? Opuesto, un dios foráneo. Entonces el león comienza a ser representado como el símbolo de la divinidad egipcia. Miremos, deben haber algunos leones alados, gigantescos leones alados, con alas, ¿no? Así como el toro alado que vimos en Mesopotamia, hay leones alados en Egipto. Miremos a ver dónde nos aparece un león con alas. Bueno, hay muchos leones representados, bueno, pero debe haber un león alado. No lo mira, ahí hay uno. Sí, es uno. Sí, esos son leones. Exacto, miren, aquí lo tenemos, ¿no? Un león alado, ¿no? Entonces, si el toro bajó del cielo con las alas, el león, con mayor razón, porque el toro había la duda de que fuera el sol, representaba más como a la luna, como la noche. Por eso aparece el águila sobre el sol, como dominando la noche, ¿no? En Mesopotamia. Aquí el sol alado es la representación del sol. El león alado, perdón, la representación del sol. Porque el león tiene en primer lugar el color dorado. El león tiene melena. Aquí vemos un león con melena en el segundo hilera, el tercero. ¿Sí? Bueno, aquí también ese león alado, ese león está con una melena. Cuando el león se enfurece, la melena se le crece como el sol cuando está en su pleno furor, ¿no? Entonces, indudablemente el sol es la representación simbólica ideal, aquí lo vemos, mire, ¿no? Con su melena, sus alas, ¿no? Es el representante del dios sol en la tierra, el enviado, el emisario, el dios personificado o en la fauna, ¿no? En el león. Entonces el león para los egipcios es el representante de Amón-Ra, del dios sol en la tierra. Aquí para América, ¿cuál fue el felino que representaba el dios? ¿Mm? El dios sol también. ¿El jaguar? Sí, señor Andrés, el jaguar. Muchas gracias. El jaguar. El jaguar es un amarillo, es fiero, ¿cierto? Además aquí en Colombia no tenemos leones, ¿no? Tenemos jaguares, de pronto panteras, pero la pantera es negra, el jaguar, el leopardo. El jaguar es el felino más feroz que hay en Colombia, en América Latina, y tiene la pinta del sol. No solamente el amarillo, unas pintas oscuritas como el sol, así como la luna también tiene pintas oscuras, ¿no? Entonces el jaguar en América es el representante del dios sol en las culturas amerindias nuestras. Mire qué relación hay entre Egipto, Mesopotamia, la fauna y nuestra América, sin que haya habido hasta ahora una relación realmente cultural, ¿no? Entre esos pueblos y esto. Bueno, hasta ahora no se ha podido descubrir, aunque se dice que aquí llegaron muchas culturas que vinieron por mar hace muchos años, los vikingos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no se sabe, pueden ser coincidencias. ¿Y saben por qué pueden ser coincidencias, muchachos? Yo no sé si ustedes han leído a Carl Gustav Jung. Fue un alumno de Freud y luego compañero, ¿no? Y Jung tiene una teoría que Freud no la tiene. Jung dice que nosotros, el ser humano, nace
con un inconsciente, ¿no? Un inconsciente etéreo, ¿no? Consciente que está en la mente. Es decir, el ser humano nace con un inconsciente que todos los seres lo tenemos. Ese inconsciente es como la ausencia de conciencia, pero la existencia de imágenes némicas en el cerebro. Es decir, como si uno de niño naciese ya con una serie de imágenes heredadas de los padres y esto de los abuelos, de los bisabuelos, es decir, heredadas de toda una descendencia humana que ha tenido un conocimiento muy primario. Todo eso se transmite en los genes, se transmite, y entonces aparece el inconsciente colectivo, como él lo llama, ¿no? Todos los tenemos en la Tierra, ¿no? ¿En qué consiste ese inconsciente colectivo? En que en la Tierra los seres humanos pensamos muy parecidos. Los africanos con los asiáticos, los chinos con los persas, con los colombianos, los peruanos. Todos tenemos una mente y un constructo de imaginarios que es el inconsciente colectivo. Entonces pensamos, imaginamos y creamos cosas en todas partes de la Tierra que son muy parecidas. A eso se debe entonces, de pronto, que en Mesopotamia han hecho el toro alado, en Egipto el león alado, en América Latina no tienen alas, simplemente viajaron, llegaron, son representantes del sol acá, no sé cómo aparecen, pero aparecen, nacen aquí en América y son como engendros, no propiamente engendros, sí son seres engendrados por los dioses aquí en la tierra. Es más, hay leyendas donde habla de que una mujer fue embarazada y que nació un leoncito, nació un tigre, nacen animalitos del vientre materno, sobre todo las culturas, las historias de los aborígenes nuestros, las leyendas y mitos, la mitografía de nuestras culturas aborígenes son muy ricas en eso. Aquí en Cundinamarca hablaban de una mujer que quedó embarazada y dio a luz una esmeralda. Esa esmeralda se convirtió en un dios dentro de la cultura muisca o chibcha. Entonces, la imaginación humana es infinita, no tiene fin. Y sobre esa imaginación se construye la mitografía, la mitología, la religión, las concepciones de vida y del mundo, ¿no? Del más allá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para los egipcios, un animal sagrado que se enterraba con sus faraones, con sus dueños, era el gato. ¿Sí? Aquí creo que hay arriba un gatico, ¿no? Son gaticos, bueno. ¿Sí? El gato en Egipto es un animal sagrado. Tal vez por lo que es un felino domesticado. Entonces, cuando el faraón y las grandes personajes de la realeza morían, ustedes saben que a veces enterraban al faraón con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus sirvientes más cercanos, con su médico, con su arquitecto, porque el viaje más allá tenía que ir toda la familia, ¿no? Y han encontrado entierros de toda la familia, ¿no? Los dormían, bueno, en fin, y los sacrificaban en ese viaje, ¿no? Aquí también, en América han encontrado cosas parecidas. Y en Egipto encontraron además una pequeña escultura de un gato. Aquí creo que vemos un gato. Busquemos un gato en Egipto que son muy... Mírenlos, ahí están los gaticos, ¿sí? Este gatico de aquí, también para... Mira, ahí están los gaticos, ¿no? El gato era un animal felino, pequeño, que tenía ciertas cualidades. El gato es juguetón, el gato caza y cuando caza el enemigo juega con él antes de asesinarlo. El gato es ágil, el gato tiene una cualidad de noche ve, entonces es una propiedad que nadie tiene, ¿no? Y ve más que de día. El gato ahí está, ¿sí? Toma un nombre especial, no recuerdo cuál es el nombre que toma el gato, dentro de las deidades
míticas de Egipto, tiene una representación muy especial. Los gatos son animales sagrados en Egipto, ¿no? Además, pues ustedes saben que la historia del gato desde que nace es que el gato tiene 7 vidas, ¿no? Vive y vive y vive. Hay 2 animales muy especiales en toda la fauna de las culturas del mundo. Es el gato, que tiene 7 vidas, ágil, travieso, vuela, da cabriolas. Un gato puede caerse de un 3er piso y salvarse porque su cuerpo es frágil y se acomoda con el viento. En fin, tiene unas propiedades allá secretas, especiales, que consideran que son divinas. Entonces el gato tiene unas propiedades muy especiales, ¿no? El gato es salamero, el gato es protector, el gato es cazador, el gato ve más de noche que de día, entonces la relación con la oscuridad, con el más allá, etcétera, 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 ¿cierto? Y el otro animal que tiene ciertas características muy especiales, ¿no? Que no es como el gato, pero que se venera también, es la serpiente. La serpiente aparece casi en todas las culturas del mundo y la serpiente tiene una propiedad. La serpiente cristiana habla, ¿no? Le habla a Eva y la induce al pecado y bueno, en fin, personifica el demonio en la serpiente. Pero la serpiente, dentro de los grandes grupos de animales, ¿cierto?, que la iglesia venera, está la serpiente, ¿no? Además, la serpiente tiene una característica. Ella periódicamente cambia de piel. O sea, si uno ve una serpiente, se da cuenta que está saliendo de su piel y es como si estuviese renaciendo. Entonces los aborígenes veían esa serpiente cambiando de pie y no era que estuviera cambiando de pie, es que estaba naciendo nuevamente, ¿no? Entonces la vida de la serpiente es eterna, raramente muere, ¿no? Y fíjate, aquí también está representada el áspid. La serpiente en Egipto es un animal, hace parte de la fauna sagrada, ¿sí? Y si ustedes ven, si ustedes analizan los animales sagrados de la religión católica cristiana, son cientos, todos, ¿cierto? Todos los animales son sagrados en la cultura cristiana, ¿no? En Egipto también, en Mesopotamia también, en Grecia, van a tener los animales una especie. Aquí en América, y sobre todo aquí en el Tolima, un animal sagrado para los aborígenes del Tolima. ¿Saben cuál era, muchachos? El murciélago. ¿Por qué, profe? El murciélago tiene este misterio. Él duerme de día, duerme boca abajo, colgado de sus paticas, duerme en cuevas, donde entra mucho aire, y dicen que se alimenta del aire y de la luz que entra, ¿cierto? Y de noche sale, cargado de energía solar, que le da la luz que entra a las cuevas, a trabajar. Vive de insectos, se alimenta de plantas, de flores, ¿no? Los carnívoros son 1 o 2 especies de miles que hay en el mundo y se alimentan no de carne, son hematófagos, se alimentan de sangre, pero no de sangre humana, sino de sangre de res. Entonces de noche en las grandes ganaderías encuentran los murciélagos agarrados. Ustedes saben que muchas vacas o cuadrúpedos de estos reses duermen parados, ¿no? Entonces los murciélagos entran y buscan la arteria que hay en la pierna, sobre todo hacia la parte del casco, meten allí su pico y absorben rápidamente la cantidad de sangre que necesitan. Y la saliva del murciélago tapona la herida de la res para que no se desangre. ¿Sí? Está hecha para eso, muchachos. Los hematófagos son 2 de cientos de
de, de murciélagos que hay, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, entre otras cosas, nuestra cultura aquí de los aborígenes nuestros, o de los indígenas, de los indios de Chocó, los Emberá. Los Emberá cuenta Astria Ulloa en un librito bellísimo que llama Los Emberá, o no se llama, tiene otro nombre. Quiripará se llama el libro de ella. Quiripará cuenta que la mujer, cuando llega a la edad de la pubertad, cuando deja de ser niña y pasa a ser adulta porque le llega su primera menstruación, se pinta en el maxilar una mariposita, y a los lados, en las mejillas, una especie de signos de interrogación que son colitas de mico. ¿Sí? Salen al pueblo y los muchachos tienen una frase que dicen, mira, a aquella le picó el chimbilá. Chimbilá es murciélago, ¿no? Lenguaje aborigen nuestro. Mira, a aquella le picó el chimbilá. Le picó el chimbilá quiere decir, le llegó la menstruación, ¿cierto? Ya puede ser madre. Y efectivamente las imágenes de las mariposas en el maxilar implican libertad. La mujer es libre para buscar compañero, ¿cierto? Y las colitas de caballo, perdón, de las colitas de mico, de mono, son el símbolo de la sexualidad. Porque ustedes, si no lo saben, averigüen cuál es el animal más libidinoso que hay. Y se dan cuenta que es el mico. El mico de las 24 horas del día. Además, el mico se parece al ser humano. Casi todo el tiempo está en celo. Nosotros duramos 24 horas al día durante 365 días, yo tengo 82 años, en celo. Siempre estamos sexualmente actos, disponibles. Es el único animal que tiene esa cualidad, el ser humano. Los otros animales, el que se parece más al ser humano en la sexualidad, en lo erótico, en lo libidinoso, es el mico. Es más, el mico cuando no está copulando con la mica, se está masturbando. Entonces el mico es lo más parecido que hay al ser humano, ¿no? Entonces las colitas de mico en la mejilla de la mujer están buscando un marido. Están en edad de reproducirse. Están en edad de la sexualidad. Entonces salen anunciando, ¿no? Entonces la frase de los varones dice, le picó el chimbilá. Porque los chimbilá supuestamente se alimentan de sangre, son expresiones de sangre, ¿no? Aunque no todos, solamente dos, pero tiene esa significación, ¿no? Entonces, como la mujer comienza a menstruar, entonces le llegó el chimbilá, ¿no? Entonces son expresiones culturales que miden más o menos la ideología y la mentalidad de cada cultura. Y el arte se da porque la pintura facial es una expresión artística, pictórica, ¿ya? Así como pintarse los muslos, los hombres, con ciertos signos que implican velocidad, que implican energía, para correr, para defenderse, ¿no? Los indígenas se pintan el cuerpo, la cara, muchos para que no entren los espíritus malignos al cuerpo, ¿no? Entonces el espíritu va a entrar y ve esos símbolos y sale corriendo. Entonces, la pintura corporal y facial tiene una significación, una simbolización profunda en cada una de las culturas aborígenes, en todas partes, ¿no? No en vano, la mujer se pinta las pestañas, los párpados, los labios, ya no tanto para evitar que entre el demonio, sino al contrario, para llamar la atención de su físico, de la belleza, de lo bella que están adornadas, ¿no? Ahí el demonio son ellas, ¿no? Que seducen a los ángeles que son... Profe, eso es mentira.
Profe, también le faltó el cóndor. Él lleva las plegarias a los dioses. Creo que se le fue el internet al profesor. Bueno,